Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de ciencia. Mi nombre es Priscila Pagnota y te quiero invitar a este espacio de Pre-Science. Como primer programa creo que voy a traer más preguntas que respuestas, pero quería hacerles la invitación a que hablemos sobre ciencia. ¿Qué es la ciencia? Y para responder esta pregunta creo que es fundamental saber en el momento y el lugar en el que nos situamos. Pero antes de contarles mi opinión al respecto, decidí hacer una encuesta en Instagram. De hecho, me pueden seguir en prescience_. La encuesta apuntaba a que coloquen una palabra con la que asocian a la ciencia. Sí, una sola palabra. El término más repetido fue curiosidad. Y en definitiva, creo que es uno de los principales motores que impulsa a la gente a hacer ciencia. Algo que amo de eso es que es una actividad completamente cambiante. Suele ser muy poco rutinaria y creo que la curiosidad contribuye a que busquemos nuevos enfoques, técnicas y alternativas. Otras palabras que surgieron con la misma cantidad de repeticiones fueron descubrimiento, futuro, soberanía y progreso. La asociación de la ciencia con el descubrimiento es casi un link que se hace automáticamente. Sin embargo, en lo personal, me gusta más entender a la ciencia como una forma de ir comprendiendo la realidad que nos rodea, más que descubrir. Futuro, soberanía y progreso son tres palabras que juntas suenan increíble y creo que de alguna forma realzan la importancia de que como país o como sociedad se realice ciencia y se reivindique su lugar. Como dijo el doctor Bernardo Husey, Premio Nobel de Argentina, la ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. En definitiva, un país que ejerce ciencia garantiza futuro, soberanía y progreso. Esa es al menos mi opinión. Luego, otras palabras que salieron en igual jerarquía y se pueden relacionar con lo que estábamos charlando del descubrimiento son verdad, certezas y preguntas, inquietudes. Preguntarse es la base de toda investigación. Pienso que es el eslabón siguiente a la curiosidad. Es de alguna forma el puntapié para la construcción de la ciencia. Con los términos verdad y certezas también tengo ciertas controversias internas, porque ¿existe realmente una única verdad? Desde mi visión, la ciencia es una forma de observar el mundo y de intentar, de alguna manera, comprenderlo. Es, en esencia, una actividad impregnada de cultura y también de aspectos sociales. Entonces, en este sentido, la cultura y las características sociales varían entre los diferentes lugares y también entre las distintas épocas. A ver, la verdad de la ciencia para una Priscila de Argentina en el siglo XXI sea probablemente muy diferente a la de una persona en la Grecia clásica. Y cuando digo persona de la Grecia clásica, estamos hablando particularmente de un hombre a nivel de sexo biológico. Hubo un momento en mi carrera en el cual se abrió mi mente completamente a la concepción de la ciencia como tal. Esto fue cuando cursé Historia de la Ciencia con el doctor Guillermo Folguera en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA como parte de una materia obligatoria en la carrera del profesorado. Esta materia para mí debería ser obligatoria para todas las personas que realicen carreras de ciencias. Allí mi mente de alguna forma se desconfiguró
y generó nuevas estructuras mentales que posibilitan hoy una comprensión un poco más amplia de ciertos criterios que a veces son tan difíciles de definir. A ver, cotidianamente solemos ser víctimas de un fenómeno que se denomina anacronismo. En latín, ana significa contra y cronos, tiempo, es decir, contra el tiempo. El anacronismo de alguna forma hace referencia a la evaluación de determinado aspecto con los ojos de otro momento temporal. Es decir, como por ejemplo, si los ojos actuales de Priscila quisieran analizar particularidades de la edad antigua, tomar el presente para analizar, por ejemplo, el pasado. Y con esto apuntó a que la verdad de la Priscila actual no sería la misma que la de Platón, por ejemplo. Y eso me parece una evidencia hermosa sobre cómo la ciencia es una construcción cultural y social. La forma de entender el mundo para Platón consistía en considerar un plano de ideas y otro de sentidos. Sin embargo, para Aristóteles, el alma es lo que permite distinguir lo vivo de lo no vivo. En la Edad Media comienza una estrecha relación entre la ciencia y la religión. ¿Por qué? Porque la religión atravesaba absolutamente todos los aspectos cotidianos de la vida en aquel entonces. Y así, por ejemplo, Agustín mencionaba que existían dos accesos a la verdad, la fe y la razón. Pero esta era una razón vinculada al amor a Dios. Era un continuo creo para entender. Y en relación a esto, algo ha mencionado Eduardo Reichel cuando voluntariamente decidió comentar qué es la ciencia para él a través de la encuesta de Instagram. ¿Qué es la ciencia? Bueno, yo creo que es la forma en la que decidí ver el mundo. Me acuerdo siempre de chico, tenía ahí una prima un par de años más grande que me había contado que dos cosas no podían estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y fue súper pragmática, tipo, me lo mostró con lápiz de color, era muy chiquito. Y me decía, por más de que yo intenté pintar uno encima del otro, está uno o está el otro. Y su madre, o sea, mi tía, era muy religiosa y en ese momento, no sé, pasamos por una iglesia, la típica entrabas. Entonces, nada, yo le preguntaba, che, bueno, ¿y cómo hace Jesús? Porque en teoría había un Jesús ahí en una cruz, en el altar, y cómo es que está para estar en otro lado. Y me dijo, no, pasa que es muy presente, sí se puede, no sé qué. Y ahí fue como un shock, tipo, ok, o crees en una cosa o crees en la otra. Después hay un gris, ¿no? Obvio, pero el capítulo de religión versus ciencia es cosa aparte. Probablemente una persona de la actualidad, así sea creyente o practicante de la religión, no entendería de igual modo su vínculo con la ciencia como se percibía en la Edad Media. Esto me parece increíble, un ejemplo muy claro sobre cómo la ciencia es una actividad cultural atravesada por cada situación temporal y social. Y de esta manera podríamos continuar describiendo el modo en que se percibía la ciencia en las distintas épocas e incluso culturas, donde en la modernidad se ha pasado también por diferentes etapas, donde se priorizó la clasificación en base a partes visibles, luego incorporando aspectos que podríamos llamar invisibles, y paulatinamente la introducción también de la parte más empírica o de experimentación. En la encuesta que realicé en Instagram, otras palabras de único voto que surgieron fueron presente, aprender, estudio, pasión, hipótesis, entender y conocimiento. La diversidad de expresiones muestra también cómo cada persona, independientemente de estar en el mismo espacio temporal, puede poner el eje en distintos aspectos dentro de la amplitud que representa la ciencia. Por otro lado, Nicolás Saón también mencionó a través de un audio respecto a la pregunta de qué significa la ciencia para él. Para mí la ciencia en sentido amplio es conocimiento. Tan simple como eso.
Lo digo en sentido amplio porque como la acepción más amplia de ciencia, porque que se puede usar en distintas cosas, ¿no? Y después, bueno, obviamente, la ciencia, en tanto método, creo que es un conjunto de relaciones, un poco de poder, un poco de institucionales, entre distintos actores de la academia. Básicamente por lo menos ese punto me parece que es el preponderante de la ciencia hoy, más allá de, obviamente, para no repetir lo que dicen el manual, ya sabemos lo que es el método científico y eso, pero como algo que podría aportar sería eso. Y me encanta que Nicolás habla de hoy en día y del método científico, que es algo actual que claramente no estaba presente de tal modo en la antigüedad. Si me preguntan a mí qué es la ciencia, diría algo tan cursi como un estilo de vida, porque no es solo mi profesión, sino que moldeó cada una de mis formas de actuar y de relacionarme con el exterior. En un sentido menos empalagoso y quizás un poco más objetivo, resalto que para mí es una forma de entender al mundo y como tal es algo que repercute en todas las personas, sea que participen activamente en la construcción de los conocimientos o incluso si su día a día no se centra en este tipo de prácticas. Como siempre me gusta decir, la ciencia es algo que nos prepara para tomar decisiones científico-tecnológicas cotidianas, como por ejemplo, tener seguridad de que debemos vacunarnos, o incluso ver caer una gota por la ventana y movidos por la curiosidad buscar qué fenómeno hay detrás de ello. La cotidianeidad está repleta de ciencia y te invito a acercarte a ella a través de este podcast. Te invito a dejar en comentarios qué es la ciencia para vos. Y no te olvides de seguirme en Instagram en PriScience_. Hasta la próxima. Thank you.